En la tarde del 14 de julio de 1969, mientras el mundo celebraba el aniversario de la Revolución Francesa, y millones de personas seguían los preparativos de la misión Apolo 11 que llevaría el hombre a la Luna, en Centroamérica estaba a punto de estallar algo que nadie habría imaginado posible. Dos naciones hermanas, unidas por idioma, historia y cultura, se preparaban para una guerra que duraría 100 horas, pero cuyas cicatrices permanecerían abiertas durante décadas. Esta no es la historia de un conflicto cualquiera. Es la crónica de cómo las tensiones económicas, la migración masiva y el orgullo nacional se entrelazaron de una manera tan explosiva que un simple partido de fútbol se convirtió en la chispa que encendió la pólvora. Es la historia de la guerra del fútbol, el conflicto más breve, pero también uno de los más sangrientos del siglo XX en América Latina. Para entender cómo dos países llegaron a bombardearse mutuamente, debemos retroceder varios años antes de aquel fatídico partido. Debemos adentrarnos en las calles polvorientas de San Salvador y Tegucigalpa, donde la pobreza, la desigualdad y las promesas incumplidas creaban un caldo de cultivo perfecto para el resentimiento. Honduras y El Salvador compartían más que una frontera. Compartían siglos de historia colonial española, luchas por la independencia, intentos frustrados de unificación centroamericana y las mismas cadenas de la desigualdad económica. Pero también había diferencias profundas, diferencias que con el tiempo se convertirían en abismos insalvables. El Salvador era y sigue siendo el país más pequeño de Centroamérica continental, con apenas 21.000 kilómetros cuadrados de territorio. Pero en aquellos años, de mediados del siglo XX, dentro de ese pequeño espacio se apiñaban más de 3 millones de personas. Era y es el país más densamente poblado del continente americano. Cada kilómetro cuadrado de tierra salvadoreña albergaba a más de 150 personas. Las fincas cafetaleras y algodoneras ocupaban las mejores tierras, concentradas en manos de 14 familias oligárquicas que controlaban la economía entera del país. Para el campesino salvadoreño promedio, la vida era una lucha constante por la supervivencia. La tierra cultivable escaseaba, los salarios eran miserables, las oportunidades inexistentes, y así, como un río que busca su cauce natural, miles y luego decenas de miles de salvadoreños comenzaron a cruzar la frontera norte hacia Honduras. Honduras era todo lo contrario. Con 112.000 kilómetros cuadrados, era 5 veces más grande que El Salvador, pero su población apenas superaba los 2,5 millones de habitantes. Vastas extensiones de tierra permanecían sin cultivar. Había espacio, había tierra, había oportunidades, o al menos eso parecía desde el otro lado de la frontera. La migración comenzó como un goteo a principios del siglo XX. Campesinos salvadoreños cruzaban la frontera buscando tierras para cultivar. Se establecían en las regiones fronterizas de Honduras, limpiaban la selva, plantaban maíz y frijoles, criaban a sus familias. Al principio, nadie les prestaba mucha atención. Honduras necesitaba brazos para trabajar la tierra. Los salvadoreños eran trabajadores, ahorradores, emprendedores. Pero el goteo se convirtió en corriente, y la corriente en torrente. Para los años 60, se estimaba que entre 250.000 y 300.000 salvadoreños vivían en Honduras. Algunos llevaban décadas allí. Habían construido casas, abierto negocios, formado comunidades enteras. Sus hijos habían nacido en suelo hondureño, pero seguían siendo vistos como extranjeros. Y ahí comenzó el problema, porque Honduras, a pesar de su extensión territorial, también sufría sus propias tensiones sociales. La tierra fértil estaba en manos de grandes terratenientes y compañías bananeras extranjeras, especialmente la poderosa United Fruit Company, que controlaba vastas extensiones en la costa norte. El campesino hondureño también vivía en la pobreza, también luchaba por conseguir un pedazo de tierra para cultivar.
Y cuando el hondureño pobre miraba a su alrededor, buscando a quién culpar por su miseria, no veía a los oligarcas en sus mansiones, ni a los ejecutivos extranjeros en sus oficinas con aire acondicionado. Veía al vecino salvadoreño que había logrado comprar una pequeña parcela de tierra. Veía al comerciante salvadoreño cuya tienda prosperaba mientras la suya languidecía. Veía competencia donde antes no había ninguna. Los políticos hondureños, enfrentando presiones internas por una reforma agraria que redistribuyera la tierra, encontraron en los salvadoreños un chivo expiatorio perfecto. Era más fácil culpar a los inmigrantes que enfrentarse a las estructuras de poder que realmente causaban la desigualdad. En 1962, Honduras promulgó una nueva ley de reforma agraria. En papel, la ley prometía distribuir tierras a los campesinos sin tierra. En la práctica, se convirtió en un arma contra los inmigrantes salvadoreños. La ley especificaba que solo los hondureños de nacimiento podían beneficiarse de la redistribución de tierras. Más aún, muchas de las tierras que serían distribuidas serían precisamente aquellas que los salvadoreños habían cultivado durante años, incluso décadas. Las expropiaciones comenzaron. Familias salvadoreñas que habían vivido toda su vida en Honduras recibían notificaciones de desalojo. Debían abandonar sus tierras, sus casas, todo lo que habían construido. Algunos recibían una compensación miserable, la mayoría no recibía nada. La tensión aumentaba mes tras mes. En las cantinas de los pueblos fronterizos, hondureños y salvadoreños, que antes bebían juntos ahora se miraban con desconfianza. Los insultos comenzaron. Guanaco le decían despectivamente los hondureños a los salvadoreños. Catrachos respondían estos, con igual desdén. Hubo incidentes, peleas en mercados, quema de ranchos, familias salvadoreñas expulsadas en medio de la noche. Las autoridades hondureñas hacían la vista gorda, cuando no participaban activamente en las expulsiones. Para 1968, decenas de miles de salvadoreños habían sido obligados a regresar a su país, donde no tenían nada, donde no había espacio para ellos. En El Salvador, la llegada de estos refugiados internos creó una crisis humanitaria. Miles de personas sin tierras, sin trabajo, sin futuro, abarrotaban los barrios marginales de San Salvador. Sus historias de despojo y humillación circulaban de boca en boca alimentando un resentimiento creciente contra Honduras. La prensa salvadoreña comenzó a publicar artículos indignados sobre el maltrato a sus compatriotas. Los periódicos hondureños respondían con sus propias acusaciones sobre la invasión silenciosa de salvadoreños que robaban la tierra hondureña. Los gobiernos de ambos países, en lugar de intentar calmar las aguas, avivaban las llamas con declaraciones cada vez más belicosas. Era en este contexto explosivo, con dos naciones al borde del abismo, que el fútbol hizo su entrada en la historia. En 1969, tanto Honduras como El Salvador competían por un lugar en la Copa Mundial de Fútbol de México 1970. Ambos equipos habían llegado a la ronda final de clasificación de la CONCACAF. Se enfrentarían en una serie de 3 partidos. El ganador iría al Mundial, el perdedor se quedaría en casa. Para cualquier nación, clasificar al Mundial es motivo de orgullo nacional. Pero para dos países pequeños, pobres, constantemente ignorados por el resto del mundo, ir al Mundial significaba algo más. Era una oportunidad de demostrar que existían, que importaban, que podían competir con las grandes naciones. El primer partido se jugaría en Tegucigalpa, la capital hondureña, el domingo 8 de junio de 1969. Los días previos al encuentro, la ciudad se llenó de un fervor casi religioso. Banderas azules y blancas de Honduras colgaban de cada ventana. Los bares y restaurantes estaban llenos de aficionados debatiendo tácticas y alineaciones. La selección hondureña, conocida como la H, era el único tema de conversación. El equipo salvadoreño llegó a Tegucigalpa 2 días antes del partido. Desde el momento en que el avión aterrizó, supieron que no serían bienvenidos. En el aeropuerto, una multitud de aficionados hondureños les recibió con insultos y amenazas.
El autobús que los llevaba al hotel tuvo que abrirse paso entre una turba que golpeaba las ventanas y escupía contra el cristal. El Hotel Gran Hotel Tegucigalpa, donde se hospedaba la selección salvadoreña, quedaba frente al Estadio Nacional. Durante la noche del sábado, víspera del partido, cientos de aficionados hondureños se congregaron bajo las ventanas del hotel. Traían tambores, cornetas, petardos, cualquier cosa que hiciera ruido. Y durante toda la noche, sin pausa, sin tregua, hicieron exactamente eso: ruido. Los jugadores salvadoreños no pudieron dormir. Cada vez que parecía que el ruido amainaba, volvía con más fuerza. Algunos jugadores intentaron taparse los oídos con almohadas. Otros simplemente se quedaron despiertos mirando el techo, escuchando los cánticos y los insultos que subían de la calle. «¡Guanacos, regresen a su país!», gritaba la multitud. «¡Esta noche van a llorar!», cantaban una y otra vez. El capitán del equipo salvadoreño, un veterano defensa llamado Salvador Mariona, miraba por la ventana la masa de gente que abarrotaba la calle. Sabía que el día siguiente tendrían que salir a jugar ante 30,000 hondureños sedientos de sangre, después de una noche sin dormir. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Pero también sabía algo más. Sabía que aquel partido ya no era solo un partido. Sabía que cada pelota, cada jugada, cada gol llevaba consigo el peso de todos los salvadoreños expulsados de Honduras, de todas las familias despojadas, de toda la humillación acumulada. La mañana del domingo amaneció calurosa y húmeda. A las 9 de la mañana, la temperatura ya superaba los 30 grados. Los jugadores salvadoreños bajaron al comedor del hotel con los ojos renujidos por la falta de sueño. Algunos apenas pudieron probar el desayuno. Los nervios y el exhaustivo les habían cerrado el estómago. A las 3 de la tarde, el árbitro mexicano pitó el inicio del partido. El Estadio Nacional era un hervidero. 30,000 gargantas rugían al unísono. Las banderas hondureñas cubrían las gradas como un manto azul y blanco. El calor era sofocante. El sol del mediodía caía implacable sobre el campo de juego. Los primeros minutos fueron de tanteo. Honduras presionaba apoyada por el rugido ensordecedor de su afición. El Salvador, exhausto pero disciplinado, aguantaba. Los defensas salvadoreños rechazaban cada ataque hondureño. El portero, un joven llamado Raúl Magaña, realizaba parada tras parada. El partido transcurría sin goles. Los minutos pasaban. El público hondureño comenzaba a impacientarse. Su equipo dominaba, pero no lograba romper la defensa salvadoreña. En el banquillo, el entrenador hondureño, Mario Griffin, gesticulaba nervioso. Sabía que un empate en casa sería un mal resultado. Y entonces, en el minuto 57 llegó el gol. Un centro desde la derecha, un cabezazo perfecto del delantero hondureño Roberto Cardona, y la pelota se alojó en el fondo de la red salvadoreña. El estadio explotó. Era como si hubiese erupcionado un volcán. La multitud saltaba, gritaba, lloraba de alegría. Honduras 1, El Salvador 0. Los salvadoreños intentaron reaccionar, pero el agotamiento les pesaba en las piernas. No tenían fuerzas para remontar. Cada minuto que pasaba, la victoria hondureña se hacía más segura. Cuando el árbitro pitó el final, el resultado era 1-0 para Honduras. La celebración en Tegucigalpa duró toda la noche. Las calles se llenaron de gente cantando y bailando. Honduras había dado el primer paso hacia México 70. El Salvador había sido humillado en su propia cara. Pero la historia no terminaba ahí. Todavía faltaban 2 partidos, y el siguiente se jugaría en San Salvador. Los jugadores hondureños volaron a regreso a casa eufóricos. Habían ganado, habían defendido el honor de su país, habían puesto a los salvadoreños en su lugar. Se sentían invencibles. Esa sensación duraría exactamente 7 días. El 15 de junio, una semana después de la derrota en Tegucigalpa,
Era el turno del Salvador de ser anfitrión. El partido se jugaría en el Estadio Flor Blanco de San Salvador, y los salvadoreños estaban decididos a cobrarse venganza. Si los hondureños habían impedido dormir a los jugadores salvadoreños, estos devolverían el favor con creces. El hotel donde se hospedaba la selección hondureña fue rodeado por una multitud aún más grande y ruidosa que la de Tegucigalpa, pero no se conformaron con ruido. Durante toda la noche, los aficionados salvadoreños lanzaron piedras contra las ventanas del hotel, rompieron cristales, prendieron fuego a un automóvil frente a la entrada. La policía salvadoreña, que supuestamente debía mantener el orden, observaba sin intervenir. Los jugadores hondureños pasaron la noche escondidos en los pasillos interiores del hotel, lejos de las ventanas, aterrorizados. Cuando amaneció, varios jugadores hondureños presentaban síntomas de shock nervioso. Uno de ellos tuvo que ser atendido por un médico. El entrenador Griffin protestó ante los organizadores, exigiendo garantías de seguridad. Le aseguraron que en el estadio estarían protegidos. Era mentira. Cuando el autobús de la selección hondureña llegó al Estadio Flor Blanca, fue recibido por una lluvia de escupitajos, huevos podridos y bolsas llenas de orina. La multitud golpeaba el vehículo con tanta fuerza que los cristales amenazaban con romperse. Los jugadores hondureños llegaron al vestidor pálidos y temblorosos, pero lo peor aún estaba por venir. 30 minutos antes del inicio del partido, cuando las selecciones debían salir a calentar, sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. En lugar de izar la bandera de Honduras en el mástil del estadio, como dictaba el protocolo, los organizadores salvadoreños izaron un trapo sucio y manchado que apenas se parecía a la enseña hondureña. Era un insulto deliberado, calculado para humillar. Y funcionó. Los jugadores hondureños, que observaban desde el túnel de vestuarios, sintieron cómo la sangre les hervía. Algunos lloraban de rabia e impotencia. El capitán del equipo, un mediocampista llamado José Cardona, tuvo que ser sujetado por sus compañeros para evitar que saliera a enfrentarse a los organizadores. Cuando finalmente sonó el himno nacional de Honduras, apenas se escuchó sobre los abucheos y silbidos de las 30,000 personas que abarrotaban el estadio. Era una cacería. Los cazadores salvadoreños preparaban sus armas. La presa hondureña temblaba en el centro del campo. El árbitro costarricense pitó el inicio y El Salvador salió a devorar a su rival. La selección salvadoreña, impulsada por el rugido de su público y el deseo de venganza, atacó desde el primer segundo. Los hondureños, agotados y desmoralizados, apenas podían defenderse. En el minuto 11, un disparo del delantero salvadoreño Mauricio Rodríguez se estrelló en el poste. 3 minutos después, otro remate salvadoreño pasó rozando el trazabeño. Honduras aguantaba como podía, pero era cuestión de tiempo. El gol llegó en el minuto 29. Un centro perfecto desde la izquierda encontró la cabeza del atacante Víctor Moreno, que conectó un cabezazo imposible de detener. El portero hondureño ni siquiera pudo moverse. La pelota entró como un proyectil. El estadio se volvió loco. El Salvador, 1. Honduras, 0. Los salvadoreños olieron sangre. Siguieron atacando sin piedad. Los hondureños retrocedían, se amontonaban en su propia área, rezaban para que el balón no entrara otra vez. Pero en el minuto 43, justo antes del descanso, llegó el segundo gol. Mauricio Rodríguez, el mismo que había estrellado el balón en el poste, esta vez no falló. 2-0. El descanso fue un respiro breve. Los jugadores hondureños se desplomaron en el vestidor, completamente derrotados. Su entrenador intentó levantarles la moral, pero las palabras sonaban huecas. Sabían que el partido estaba perdido. La segunda mitad fue un calvario. El Salvador metió el tercero en el minuto 62, luego el cuarto en el 78. Cuando el árbitro pitó el final,
El marcador decía 3-0 para El Salvador. En realidad, había sido una masacre disfrazada de partido de fútbol. La humillación de Honduras fue total y absoluta. Ahora cada país había ganado un partido. Todo se decidiría en un tercer encuentro, en terreno neutral. Pero algo había cambiado en esa semana entre el primero y el segundo partido. Algo se había roto de manera irreparable. Ya no se trataba solo de fútbol, ni siquiera solo de orgullo nacional. Se trataba de algo más profundo, más oscuro, más peligroso. En San Salvador, una joven de 18 años llamada Amelia Bolaños vio el partido junto a su familia. Como millones de salvadoreños, celebró cada gol con lágrimas de alegría. Su país, su pequeño y maltratado país, había derrotado a los vecinos que expulsaban a su gente. Esa noche, Amelia no podía dormir. Las imágenes del partido se repetían en su mente. El primer gol, el segundo, el tercero. La bandera de El Salvador ondeando victoriosa mientras los hondureños bajaban la cabeza derrotados. Pero había algo más. Algo que la atormentaba sin que pudiera entender exactamente qué era. Una sensación de que las cosas habían ido demasiado lejos. Una premonición de que el precio de aquella victoria sería más alto de lo que nadie imaginaba. A las 4 de la mañana, Amelia se levantó de la cama. Caminó hasta el escritorio de su habitación. Sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. Escribió sobre el partido, sobre su alegría, sobre su miedo. Escribió sobre cómo el fútbol había dejado de ser un juego para convertirse en algo mucho más peligroso. Cuando terminó de escribir, Amelia abrió el cajón del escritorio. Dentro había un revólver calibre 22 que había pertenecido a su padre. Lo tomó en sus manos. Pesaba más de lo que recordaba. Lo que sucedió después se convertiría en uno de los símbolos más trágicos y manipulados de todo el conflicto. Amelia Bolaños se quitó la vida esa madrugada. Según la versión oficial, que rápidamente circuló en la prensa salvadoreña, lo hizo por amor a la patria, devastada por la anterior derrota de su selección contra Honduras. Se convirtió instantáneamente en una mártir nacional. Su funeral fue masivo. Decenas de miles de personas salieron a las calles de San Salvador para despedir a la muchacha que murió de tristeza por su país. El presidente salvadoreño, Fidel Sánchez Hernández, asistió personalmente. Los medios de comunicación la convirtieron en un símbolo del sufrimiento salvadoreño a manos de Honduras. Pero la verdad, como siempre, era más compleja. Años después se sabría que Amelia sufría depresión y que su muerte tuvo causas personales que nada tenían que ver con el fútbol. Pero en ese momento, nadie quería escuchar verdades complicadas. La narrativa simple y emotiva de la mártir del fútbol era demasiado poderosa, demasiado útil. Honduras respondió con su propia propaganda. Los medios hondureños publicaron historias de salvadoreños atacando a hondureños en las calles de San Salvador. Reportaron, algunas veces con verdad y otras con exageración, los maltratos que sufrían los ciudadanos hondureños en territorio salvadoreño. La espiral de odio se aceleraba. Cada día traía nuevos incidentes, nuevas acusaciones, nuevas razones para el resentimiento. Los gobiernos de ambos países, en lugar de intentar calmar las aguas, echaban más leña al fuego. El tercer y definitivo partido se jugaría el 27 de junio en Ciudad de México. Ambas selecciones viajaron a México en medio de una tensión insoportable. Ya no eran solo dos equipos compitiendo por un lugar en el Mundial, eran representantes de dos naciones al borde de la guerra. El Estadio Azteca, que apenas un año después albergaría la final del Mundial, fue el escenario elegido. La FIFA había decidido que era mejor mantener a las aficiones separadas geográficamente. No querían que 30.000 hondureños y 30.000 salvadoreños se enfrentaran en las gradas. Aún así,
Varios miles de aficionados de cada país viajaron a México. Los que no podían permitirse el viaje se agolparon frente a radios y televisores en sus países. En las plazas públicas se instalaron pantallas gigantes. Centroamérica entera contenía la respiración. El partido comenzó a las 5 de la tarde, hora local. Desde el primer minuto quedó claro que sería una batalla encarnizada. Los jugadores entraban con fuerza desmedida a cada disputa del balón. El árbitro guatemalteco sacaba tarjeta amarilla tras tarjeta amarilla intentando controlar la violencia en el campo. Honduras anotó primero. Un gol en el minuto 15 que hizo estallar en júbilo a sus aficionados. El Salvador empató antes del descanso, 1-1 al final de los primeros 45 minutos. La segunda mitad fue aún más física, más brutal. Los jugadores no solo buscaban el balón, buscaban hacerse daño mutuamente. Cada falta era celebrada por una afición y protestada por la otra. El árbitro perdió el control del partido. En el minuto 73, El Salvador marcó el segundo gol. Sus jugadores lo celebraron como si hubieran ganado el Mundial. Los hondureños protestaron alegando fuera de juego, pero el gol fue válido. Los últimos 17 minutos fueron agónicos. Honduras atacó desesperadamente buscando el empate. El Salvador se defendió con uñas y dientes. Las gradas parecían a punto de colapsar con los saltos y gritos de los aficionados. Cuando el árbitro pitó el final, el marcador decía El Salvador 3, Honduras 2, contando el tiempo extra. El Salvador iba al Mundial de México 1970. Honduras se quedaba en casa. Pero el verdadero resultado de aquellos 3 partidos no se mediría en goles, sino en muertos. Porque mientras los jugadores salvadoreños celebraban en el centro del campo y los hondureños lloraban su derrota, en las calles de Tegucigalpa y San Salvador comenzaba la violencia real. En Honduras, turbas enardecidas atacaron negocios y casas de salvadoreños. Familias enteras fueron sacadas a golpes de sus hogares. Algunas fueron golpeadas, otras asesinadas. Los pocos policías que intentaron intervenir fueron superados por la multitud. Los que no intentaron intervenir simplemente miraron hacia otro lado. Los testimonios de los sobrevivientes son escalofriantes. Rosa Martínez, una salvadoreña que llevaba 20 años viviendo en Honduras, relató cómo vio arder su casa mientras su familia huía por la puerta trasera. Eran nuestros vecinos, dijo años después con voz quebrada. Gente con la que habíamos compartido fiestas, bautizos, entierros. Y de repente nos gritaban que nos fuéramos, que no éramos bienvenidos, que éramos ratas. En El Salvador ocurría lo mismo. Hondureños que vivían en territorio salvadoreño fueron atacados, expulsados, en algunos casos asesinados. La violencia generaba más violencia en un ciclo interminable. Los gobiernos no hicieron nada por detenerla. Peor aún, la alentaron. En Honduras, el presidente Osvaldo López Arellano apareció en televisión asegurando que los salvadoreños eran una plaga que debía ser erradicada. En El Salvador, el presidente Sánchez Cervantes hablaba de la persecución que sufrían sus compatriotas y prometía defenderlos por todos los medios necesarios. La Organización de Estados Americanos intentó mediar. Envió observadores a ambos países, pidió calma y diálogo. Pero era demasiado tarde. La maquinaria de la guerra ya estaba en marcha y nadie podía detenerla. Durante las 2 semanas siguientes al partido en Ciudad de México, más de 60,000 salvadoreños fueron expulsados de Honduras. Llegaban a la frontera a pie, en camiones, en carretas, llevando consigo solo lo que podían cargar. Muchos habían perdido todo. Algunos habían perdido a familiares en los ataques. El gobierno salvadoreño no tenía infraestructura para recibirlos. Los refugiados se amontonaban en campos improvisados cerca de la frontera. No había suficiente comida, agua o medicinas.
Los niños lloraban de hambre. Los ancianos morían de enfermedades prevenibles. La presión sobre el gobierno salvadoreño era insoportable. La población exigía acción. Los militares, siempre dispuestos a ganar influencia, presionaban por una respuesta armada. La prensa publicaba fotografías de los refugiados con titulares incendiarios. El 14 de julio de 1969, exactamente un mes después del primer partido en Tegucigalpa, El Salvador le declaró la guerra a Honduras. La declaración formal llegó después de que El Salvador rompiera relaciones diplomáticas con Honduras, acusándola de genocidio contra los salvadoreños. Honduras respondió con su propia denuncia de agresión salvadoreña. La OEA convocó una reunión de emergencia. Pero mientras los diplomáticos debatían, los militares preparaban sus armas. El Salvador tenía un ejército más pequeño que el de Honduras, pero mejor entrenado y equipado. Honduras tenía más soldados, pero equipamiento anticuado y entrenamiento deficiente. Ambos países poseían pequeñas fuerzas aéreas con aviones de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. La estrategia salvadoreña era simple y brutal: un ataque relámpago que penetrara profundamente en territorio hondureño, destruyera instalaciones militares clave y forzara a Honduras a negociar. Si todo salía bien, la guerra terminaría en días. Si algo salía mal, podría convertirse en un conflicto prolongado que devastaría a ambas naciones. En la tarde del 14 de julio, la Fuerza Aérea Salvadoreña despegó de sus bases. 6 aviones Corsair, veteranos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, volaron hacia territorio hondureño. Su objetivo, la base aérea de Toncontín, en Tegucigalpa. Los pilotos salvadoreños volaban bajo, esquivando el radar hondureño. El sol comenzaba a ponerse cuando llegaron a su objetivo. Desde tierra, los hondureños no los vieron venir hasta que fue demasiado tarde. Las bombas cayeron sobre la pista de aterrizaje y los hangares. Explosiones iluminaron el crepúsculo. Aviones hondureños estallaron en llamas antes de poder despegar. En menos de 10 minutos, El Salvador había destruido casi la mitad de la Fuerza Aérea hondureña. Simultáneamente, columnas de tropas salvadoreñas cruzaban la frontera en 3 puntos diferentes. Miles de soldados, apoyados por tanques ligeros y artillería, avanzaban hacia el interior de Honduras. La invasión había comenzado. Los primeros combates fueron caóticos y confusos. Unidades hondureñas, sorprendidas por el ataque, se replegaban en desorden. Algunas ofrecían resistencia encarnizada. Otras huían ante el avance salvadoreño. Los civiles hondureños en los pueblos fronterizos huían aterrorizados mientras las bombas caían a su alrededor. Para el amanecer del 15 de julio, las tropas salvadoreñas habían penetrado hasta 40 kilómetros dentro de territorio hondureño. Habían capturado varios pueblos fronterizos y controlaban importantes carreteras. La campaña relámpago parecía funcionar. Pero Honduras no se rendiría tan fácilmente. El presidente López Arellano apareció en la Radio Nacional llamando a la movilización general. Todos los hombres entre 18 y 40 años debían reportarse a los centros de reclutamiento. Honduras defendería cada centímetro de su territorio. La respuesta fue masiva. Decenas de miles de hondureños, muchos sin entrenamiento militar previo, se presentaron voluntariamente. Algunos ni siquiera tenían uniformes. Llegaban con la ropa que llevaban puesta y recibían un rifle y 20 balas. Les decían a dónde ir y que dispararan a cualquiera que hablara con acento salvadoreño. La guerra que El Salvador había planeado como una operación rápida y limpia se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro y sangriento. En el frente norte, cerca del pueblo hondureño de Nueva Ocotepeque, una compañía salvadoreña de 200 hombres avanzaba por una carretera flanqueada por densos bosques de pino. Era media mañana del 16 de julio.
El calor era sofocante y los soldados cargados con mochilas de 20 kilos sudaban copiosamente bajo sus uniformes de camuflaje. El teniente Carlos Ramírez, comandante de la compañía, había recibido órdenes de tomar un puente estratégico a 5 kilómetros de su posición. El puente cruzaba un río que, según los mapas, era el único paso para vehículos en 30 kilómetros a la redonda. Tomarlo significaría abrir una ruta directa hacia el interior de Honduras. Lo que Ramírez no sabía era que los hondureños habían convertido ese puente en una trampa mortal. Cuando la columna salvadoreña llegó a un claro en el bosque, a unos 500 metros del puente, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Ramírez levantó su mano ordenando alto. Algo no estaba bien. El silencio era antinatural. Ni siquiera se escuchaban pájaros. Y entonces el mundo explotó a su alrededor. Ametralladoras hondureñas ocultas en el bosque abrieron fuego simultáneamente desde 3 posiciones diferentes. Las balas trazadoras surcaban el aire como avispas furiosas. Los soldados salvadoreños se lanzaron al suelo buscando cobertura. Algunos no fueron lo suficientemente rápidos. Los primeros gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de las armas automáticas. Ramírez gritaba órdenes, intentando organizar una respuesta, pero el ruido era ensordecedor. Sus hombres disparaban hacia los árboles sin saber exactamente dónde estaba el enemigo. Solo veían los fogonazos de las ametralladoras y el humo de la pólvora. La emboscada duró 20 minutos, que parecieron eternos. Cuando finalmente los hondureños se retiraron, dejaron atrás 22 soldados salvadoreños muertos y 36 heridos. Más del 25% de la compañía había sido eliminada en menos de media hora. Ramírez, con un trozo de metralla alojado en el hombro izquierdo, ordenó la retirada. El puente tendría que esperar. Primero necesitaban evacuar a los heridos y reorganizarse. Mientras sus hombres improvisaban camillas con ramas y uniformes, el teniente miraba los cuerpos de sus soldados caídos. Algunos eran apenas muchachos de 18 o 19 años. Habían muerto por un puente en medio de la nada, en una guerra que había comenzado por un partido de fútbol. Escenas similares se repetían a lo largo de los 100 kilómetros de frontera común. En algunos sectores, los salvadoreños avanzaban exitosamente. En otros, eran rechazados con pérdidas terribles. La guerra no estaba siendo la campaña limpia y rápida que los planificadores militares habían prometido. Y mientras tanto, algo aún más terrible estaba ocurriendo lejos del frente de batalla. En los pueblos y ciudades de ambos países, la violencia contra civiles se intensificaba. En Honduras, cualquier persona con acento salvadoreño era considerada enemiga. No importaba si había nacido allí, si tenía familia hondureña, si había vivido toda su vida en suelo hondureño. Si eras salvadoreño o descendiente de salvadoreños, eras el enemigo. María Elena Vázquez tenía 32 años y había nacido en Honduras de padres salvadoreños. Era legalmente hondureña, pero eso no importó cuando la turba llegó a su casa en el barrio de Comayagüela, en las afueras de Tegucigalpa. Era el 17 de julio por la noche. María Elena estaba dando de cenar a sus 3 hijos cuando escuchó los gritos acercándose por la calle. Miró por la ventana y vio una multitud de al menos 50 personas armadas con palos, machetes y antorchas. Gritaban consignas contra los salvadoreños y se dirigían directamente hacia su casa. El pánico la paralizó por un segundo, solo un segundo. Luego, el instinto maternal la hizo reaccionar. Tomó a sus hijos, 2 niños de 7 y 5 años y una niña de 3, y corrió hacia la puerta trasera. La abrió y salió al patio justo cuando escuchaba cómo la puerta principal era derribada a golpes. En la oscuridad del patio,
María Elena tomó a sus hijos de las manos y corrió hacia la cerca del fondo. La trepó como pudo, pasó primero a la niña de 3 años, luego ayudó a los mayores. Desde dentro de su casa escuchaba el ruido de muebles siendo destrozados, vidrios rompiéndose, voces gritando: «¿Dónde están? ¡Encuéntrenlos!». Corrieron por los patios traseros de 3 casas vecinas. Algunos vecinos los vieron pero no dijeron nada. Otros cerraron sus ventanas pretendiendo no haber visto nada. Finalmente llegaron a la casa de una amiga hondureña de María Elena, una mujer llamada Teresa, que había sido su comadre durante años. Golpeó desesperadamente la puerta. «Teresa, por favor, abre. Soy María Elena. Por favor». La puerta se abrió una rendija. Teresa miró hacia afuera con ojos llenos de miedo. Vio a María Elena y a los niños, sucios, aterrorizados, jadeando, durante un segundo que pareció una eternidad. Teresa dudó. «Por favor», susurró María Elena. «Son solo niños». Teresa abrió la puerta y los dejó pasar. Los escondió en un armario del segundo piso. Les llevó agua y algo de comida. «Quédense aquí y no hagan ningún ruido», les dijo. «Mañana veremos cómo sacarlos de la ciudad». María Elena y sus hijos pasaron 3 días escondidos en ese armario, apenas atreviéndose a respirar cuando escuchaban voces abajo. Finalmente, Teresa consiguió un contacto que los llevó en secreto hasta la frontera. Cruzaron a El Salvador con lo puesto, y nada más. Era una de los afortunados. Miles no tuvieron tanta suerte. Los testimonios recogidos después de la guerra hablan de asesinatos, violaciones y saqueos. Familias enteras desaparecidas. Ambos lados cometieron atrocidades. Los salvadoreños que quedaban en Honduras eran atacados por turbas. Los hondureños en El Salvador sufrían el mismo destino. La línea entre guerra y genocidio se volvía cada vez más difusa. La comunidad internacional comenzaba a prestar atención. Los periódicos estadounidenses publicaban artículos sobre la guerra del fútbol, con un tono entre incredulidad y condescendencia. ¿Cómo 2 países podían matarse por un partido de fútbol? La simplificación era conveniente, pero inexacta. El fútbol había sido apenas la chispa. El combustible llevaba décadas acumulándose. La Organización de Estados Americanos intensificó sus esfuerzos de mediación. El 18 de julio, apenas 4 días después del inicio de las hostilidades, la OEA aprobó una resolución exigiendo el cese inmediato del fuego. Tanto Honduras como El Salvador la ignoraron. Los combates continuaban. En el frente de batalla, las tropas salvadoreñas habían alcanzado su máxima penetración en territorio hondureño. Controlaban una franja de aproximadamente 60 kilómetros de ancho y hasta 40 kilómetros de profundidad, pero ya no podían avanzar más. El problema era logístico. Las líneas de suministro salvadoreño se habían estirado demasiado. Cada bala, cada litro de gasolina, cada lata de comida tenía que ser transportada desde El Salvador por carreteras precarias constantemente hostigadas por francotiradores hondureños. Las tropas en el frente comenzaban a quedarse sin municiones y sin alimentos. Peor aún, el ejército hondureño después del shock inicial se estaba reorganizando. Los miles de voluntarios que se habían presentado estaban siendo organizados en batallones de infantería. No tenían el entrenamiento de los salvadoreños, pero compensaban con número y con un conocimiento íntimo del terreno que defendían. El 20 de julio, el ejército hondureño lanzó su primera contraofensiva seria. 2 batallones, apoyados por artillería y los pocos aviones que les quedaban, atacaron las posiciones salvadoreñas cerca de Nueva Ocotepeque, el mismo sector donde días antes el teniente Ramírez había sufrido la emboscada. La batalla duró todo el día. Los hondureños atacaban en oleadas, sufriendo bajas terribles pero obligando a los salvadoreños a gastar sus preciosas municiones. Para el anochecer, las tropas salvadoreñas habían rechazado el ataque pero estaban al límite de sus fuerzas. Muchos soldados solo tenían 5 o 6 balas en sus rifles. La artillería había agotado casi todas sus reservas de proyectiles. En San Salvador, el alto mando militar comenzaba a entender que la guerra no podía ganarse militarmente.
Habían infligido más daño del que habían recibido. Habían penetrado en territorio hondureño. Habían demostrado su superioridad táctica. Pero no podían sostener la ocupación indefinidamente. Y cada día que pasaba, más soldados salvadoreños morían en un territorio que nunca podrían mantener. El 21 de julio, mientras los diplomáticos de la OEA trabajaban frenéticamente en Washington buscando una solución, ocurrió un incidente que casi hace estallar el conflicto en una conflagración regional. Un avión de reconocimiento salvadoreño, un viejo Mustang P-51 de la Segunda Guerra Mundial, se desvió de su ruta y entró accidentalmente en espacio aéreo nicaragüense. Nicaragua, aliada de Honduras, interpretó esto como un acto de agresión. Cazas nicaragüenses despegaron para interceptar al intruso. El piloto salvadoreño, un capitán llamado Reinaldo Cortés, vio los cazas nicaragüenses aproximándose y entendió inmediatamente que estaba en problemas. Viró bruscamente intentando regresar a espacio aéreo salvadoreño. Los nicaragüenses lo persiguieron, disparando ráfagas de advertencia. Durante 5 minutos, que debieron parecerle eternos, Cortés voló a máxima velocidad con los nicaragüenses pegados a su cola. Finalmente cruzó de vuelta a espacio aéreo salvadoreño, justo cuando su combustible llegaba a la reserva. Los nicaragüenses interrumpieron la persecución en la frontera. El incidente generó una crisis diplomática instantánea. Nicaragua protestó formalmente ante la OEA. Guatemala, también aliada de Honduras, comenzó a movilizar tropas hacia su frontera con Salvador. Existía el riesgo real de que la guerra bilateral se convirtiera en un conflicto regional. Ese fue el momento en que todos entendieron que las cosas habían ido demasiado lejos. En las últimas horas del 21 de julio, bajo enorme presión internacional, tanto Honduras como El Salvador aceptaron finalmente un alto el fuego. Las armas debían callar a medianoche del 22 de julio. Pero incluso después de que el alto el fuego entrara en vigor, los problemas continuaron. El Salvador exigía garantías para los salvadoreños que aún vivían en Honduras. Honduras exigía la retirada inmediata de todas las tropas salvadoreñas de su territorio. Ninguno confiaba en el otro. Las negociaciones se prolongaron durante semanas. Finalmente, bajo supervisión de la OEA, se acordó que El Salvador retiraría sus tropas gradualmente, mientras Honduras garantizaba la seguridad de los ciudadanos salvadoreños restantes en su territorio. La retirada comenzó el 2 de agosto y se completó el 5 de agosto. Después de exactamente 100 horas de combate activo y 3 semanas adicionales de alto el fuego tenso, la guerra del fútbol oficialmente había terminado. Pero contar las consecuencias llevaría décadas. Las cifras oficiales de bajas varían según la fuente. Honduras reportó aproximadamente 2.000 muertos entre militares y civiles. El Salvador reconoció alrededor de 1.000. Observadores independientes estiman que el número real de muertos probablemente superó los 4.000, con más de 10.000 heridos. Pero los números solo cuentan una parte de la historia. Más de 100.000 salvadoreños fueron expulsados o huyeron de Honduras. Perdieron sus casas, sus tierras, sus negocios, todo lo que habían construido durante generaciones. Regresaron a un El Salvador que no tenía espacio para ellos, que no podía alimentarlos, que no tenía trabajo que ofrecerles. Esta masa de refugiados internos se convirtió en una bomba de tiempo social. Sin tierras, sin oportunidades, sin esperanza, muchos de estos jóvenes desplazados se unirían una década después a los movimientos guerrilleros que sumergirían a El Salvador en una brutal guerra civil que duraría 12 años y cobraría 70.000 vidas. Honduras también pagó un precio terrible. La guerra destruyó su incipiente economía. Las inversiones extranjeras huyeron. El turismo colapsó. La infraestructura dañada durante los combates
tardó años en repararse, y la herida psicológica de haber sido invadida, de haber visto su territorio ocupado, permanecería abierta durante generaciones. Las relaciones entre ambos países se congelaron. La frontera común, antes relativamente abierta, se militarizó. Se construyeron puestos fortificados cada pocos kilómetros. Los cruces fronterizos se redujeron al mínimo. El comercio entre ambas naciones, antes significativo, virtualmente desapareció. No fue hasta 1980 que Honduras y El Salvador firmaron un tratado de paz formal, pero incluso entonces, cuestiones fundamentales quedaron sin resolver. La delimitación exacta de la frontera en varios sectores disputados se llevó a la Corte Internacional de Justicia y no se resolvió hasta 1992, más de 20 años después de la guerra. Y el odio mutuo, alimentado por décadas de resentimiento y 4 días de carnicería, todavía no ha desaparecido completamente. Incluso hoy, más de 50 años después, cuando las selecciones de fútbol de Honduras y El Salvador se enfrentan, el partido se juega bajo medidas de seguridad extraordinarias. Los hinchas visitantes generalmente no son permitidos. Las tensiones afloran instantáneamente. Pero quizás el legado más trágico de la guerra del fútbol es lo que representa sobre la naturaleza humana y los peligros del nacionalismo extremo. Porque esta guerra no tenía que ocurrir. No había recursos naturales valiosos en disputa. No había amenazas existenciales reales. No había razones geopolíticas fundamentales para el conflicto. Lo que había era pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, políticos irresponsables dispuestos a explotar el resentimiento popular para sus propios fines, y una población demasiado dispuesta a culpar a los vecinos por problemas creados por sus propias élites. El fútbol fue solo el detonante. La verdadera causa era mucho más profunda y mucho más común de lo que nos gustaría admitir. Roberto Martínez, un veterano salvadoreño que combatió en Nueva Ocotepeque, pasó el resto de su vida intentando entender por qué había estado dispuesto a matar y morir en aquella guerra. Décadas después del conflicto, en una entrevista para un documental, dijo algo que resume perfectamente la tragedia absurda de todo el episodio. «Yo no odiaba a los hondureños», dijo con voz cansada. «Mi mejor amigo de la infancia era hondureño. Jugábamos fútbol juntos todos los días, pero cuando me pusieron un rifle en las manos y me dijeron que el enemigo estaba al otro lado de la frontera, disparé. Disparé porque todos a mi alrededor disparaban. Disparé porque me dijeron que era mi deber patriótico. Disparé porque tenía 19 años y no sabía nada mejor». Años después, continuó, me crucé con mi amigo hondureño en un mercado en Guatemala. Ambos estábamos allí por negocios. Nos reconocimos, nos miramos, y luego ambos bajamos la vista y seguimos caminando. Nunca hablamos. Nunca hablamos de lo que había pasado. ¿Qué íbamos a decir? ¿Lo siento? ¿Perdóname? Las palabras no pueden deshacer lo que hicimos. La guerra del fútbol terminó oficialmente en agosto de 1969, pero para personas como Roberto Martínez, para María Elena Vázquez y sus hijos, para las familias de los 4.000 muertos, para los 100.000 desplazados, la guerra nunca realmente terminó. Sus consecuencias se extendieron mucho más allá de aquellos 100 días de verano. Desestabilizaron toda Centroamérica, contribuyeron a las guerras civiles que devastarían la región durante las décadas de 1970 y 80. Crearon heridas que aún hoy, más de medio siglo después, no han sanado completamente. Y todo comenzó con un partido de fútbol. Hoy, cuando vemos en las noticias cómo grupos de personas se atacan mutuamente por su nacionalidad, su religión o su origen étnico, cuando vemos cómo políticos irresponsables explotan el miedo y el resentimiento para ganar poder, cuando vemos cómo diferencias relativamente menores se amplifican hasta convertirse en odio asesino, deberíamos recordar a Honduras y Salvador en 1969. Deberíamos recordar cómo dos pueblos hermanos,
que compartían más similitudes que diferencias, que durante siglos habían vivido lado a lado en paz relativa, fueron manipulados hasta odiarse lo suficiente como para matarse mutuamente. Deberíamos recordar que el camino del resentimiento al odio, del odio a la violencia y de la violencia a la guerra, es más corto de lo que nos gustaría creer. Y deberíamos recordar que mientras los políticos y generales deciden cuándo comienzan las guerras, siempre son los civiles comunes y corrientes quienes pagan el precio más alto. La guerra del fútbol nos enseña que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto armado. La paz requiere justicia social, oportunidades económicas, líderes responsables dispuestos a buscar soluciones en lugar de explotar divisiones, y una población educada capaz de rechazar la retórica del odio. Porque al final, las guerras no las comienzan los soldados en el frente de batalla, las comienzan los políticos en las capitales, los periodistas en las redacciones y cada ciudadano común y corriente que elige creer que sus vecinos son sus enemigos. La pelota de fútbol que rodó en el Estadio Azteca aquel 27 de junio de 1969 dejó de ser solo un balón. Se convirtió en un símbolo de cómo los objetos más inocentes, las pasiones más puras, pueden ser pervertidos y utilizados como armas. El fútbol, ese deporte hermoso que une a millones de personas alrededor del mundo en celebración de habilidad, trabajo en equipo y competencia amistosa, fue transformado en una excusa para el asesinato en masa. Y esa quizás sea la lección más importante de todas. Que cualquier cosa, no importa cuán inocente o positiva, puede ser corrompida cuando se mezcla con nacionalismo extremo, demagogia política y desesperación económica. La guerra del fútbol duró 100 horas. Sus consecuencias durarán para siempre. Los muertos no volverán. Las familias destruidas no se reunirán. Las oportunidades perdidas no se recuperarán. Y las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, permanecerán. Todo por un partido de fútbol que, en realidad, nunca tuvo nada que ver con fútbol. Cuando el último disparo se silenció en la frontera entre Honduras y El Salvador, cuando el último soldado cruzó de vuelta a su país, cuando el último refugiado fue registrado en los campos de desplazados, nadie celebraba. No había ganadores en esta guerra, solo perdedores. Dos naciones empobrecidas que habían gastado recursos que no tenían en matarse mutuamente. Dos pueblos que habían perdido su inocencia y descubierto que eran capaces de atrocidades que nunca habrían imaginado posibles. Y en algún lugar, en un campo de refugiados cerca de la frontera, Amelia Bolaños, la joven que se había convertido en el símbolo involuntario de todo este horror, descansaba en su tumba, ajena al hecho de que su muerte había sido explotada para justificar la muerte de miles más. Su suicidio, nacido de una depresión personal que nada tenía que ver con el fútbol o la política, había sido transformado en propaganda. Su muerte privada se había convertido en espectáculo público. Su dolor personal había sido robado y utilizado como combustible para alimentar el odio. Y eso, quizás más que cualquier otra cosa, resume la obscenidad moral de la guerra del fútbol, que hasta el sufrimiento más íntimo y personal fue apropiado y pervertido para servir a los intereses de aquellos que enviaban a otros a morir mientras ellos mismos permanecían seguros en sus palacios y mansiones. Los generales que planificaron la guerra no murieron en ella. Los políticos que la declararon no pelearon en ella. Los periodistas que la celebraron no sangraron en ella. Como siempre, como en todas las guerras, fueron los pobres, los jóvenes, los inocentes quienes pagaron con sus vidas por las ambiciones y las manipulaciones de otros. Hoy, cuando visitamos los monumentos a los caídos en San Salvador y Tegucigalpa, cuando leemos los nombres de los muertos grabados en piedra,
Cuando vemos las fotografías descoloridas de muchachos de 19 años que nunca llegaron a cumplir 20, deberíamos preguntarnos, ¿valió la pena? ¿Valió la pena matar a 4,000 personas por una cuestión de orgullo nacional? ¿Valió la pena destruir 100,000 vidas por rencillas políticas? ¿Valió la pena envenenar las relaciones entre dos pueblos hermanos durante generaciones por un partido de fútbol? La respuesta obviamente es no. Nunca valió la pena. Nunca podría valer la pena. Pero la historia no se trata solo de recordar que la guerra fue un error. Se trata de entender por qué ocurrió ese error, cómo sociedades enteras pudieron ser manipuladas tan fácilmente y qué podemos hacer para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Porque el peligro no es que otro partido de fútbol desencadene otra guerra. El peligro es que las mismas condiciones que hicieron posible la guerra del fútbol, las mismas tensiones económicas, las mismas manipulaciones políticas, el mismo nacionalismo tóxico, siguen existiendo hoy en muchos lugares del mundo. La guerra del fútbol es un espejo en el que podemos ver reflejados todos los peores aspectos de la naturaleza humana. Nuestro tribalismo, nuestra disposición a deshumanizar al otro, nuestra facilidad para creer propaganda, nuestra tendencia a buscar enemigos externos en lugar de enfrentar nuestros problemas internos. Pero también es un recordatorio de que estas tendencias no son inevitables, que sociedades pueden elegir diferente, que líderes pueden actuar responsablemente, que pueblos pueden rechazar el odio. Porque por cada historia de violencia en la guerra del fútbol, también hay historias de humanidad, como Teresa, la mujer hondureña que arriesgó su propia seguridad para esconder a su amiga salvadoreña y sus hijos, como los soldados de ambos bandos que, en momentos de tregua informal, compartían cigarrillos y agua con sus enemigos, como las familias que se negaron a participar en los saqueos y ataques contra sus vecinos. Estas historias de decencia humana en medio del horror son igual de importantes, porque nos recuerdan que incluso en los peores momentos, incluso cuando toda una sociedad parece haber enloquecido, siempre hay individuos que eligen hacer lo correcto. La guerra del fútbol terminó hace más de 50 años. La mayoría de quienes la vivieron ya han muerto. Los soldados que combatieron son ahora ancianos. Los niños que huyeron son ahora abuelos. El mundo ha cambiado enormemente desde entonces, pero las lecciones de aquellos 100 días de locura en el verano de 1969 permanecen tan relevantes como siempre. Porque mientras haya pobreza y desigualdad, mientras haya políticos dispuestos a explotar el miedo para ganar poder, mientras haya sociedades dispuestas a creer que sus problemas son culpa de los extranjeros, el fantasma de la guerra del fútbol seguirá acechándonos. Y por eso contamos esta historia. No para reabrir viejas heridas, no para asignar culpas o celebrar victorias, sino para recordar el costo terrible de dejar que el odio dirija nuestras acciones, para recordar la facilidad con la que la civilización puede colapsar cuando dejamos que nuestros peores instintos tomen el control, para recordar que la paz, esa cosa preciosa y frágil que damos por sentada, debe ser protegida y nutrida constantemente. Porque al final, esa es la verdadera lección de la guerra del fútbol. Que la paz no es natural ni inevitable, que requiere esfuerzo constante, compromiso real y la voluntad de ver a aquellos que son diferentes de nosotros no como enemigos, sino como seres humanos con las mismas esperanzas, miedos y sueños que nosotros. Cuando la pelota ruede en el próximo partido entre Honduras y El Salvador, cuando los aficionados griten y canten en las gradas, cuando los jugadores luchen por cada balón,
recordemos que es solo un juego. Un juego hermoso, sí. Un juego que puede generar pasiones intensas, sí. Pero al final del día, solo un juego. Nunca, nunca vale la pena matar o morir por un juego. Esa es la historia de la guerra del fútbol. Una tragedia que no tenía que ocurrir. Una locura colectiva que destruyó vidas y naciones. Un recordatorio sombrío de lo peor que podemos ser cuando olvidamos nuestra humanidad común. Que los muertos descansen en paz. Que los vivos aprendan la lección. Y que nunca, nunca olvidemos el precio terrible que se paga cuando dejamos que el odio triunfe sobre la razón.